Su madre le advirtió. Pero ella eligió al hombre equivocado. Y cuando finalmente entendió quién era en realidad, ya era demasiado tarde. Mariana tenía apenas 22 años cuando conoció a Andrés. Y desde el principio, todo fue intenso. De esas relaciones que parecen sacadas de una película. Mensajes todo el día. Llamadas hasta la madrugada, promesas enormes, planes rápidos. Andrés sabía exactamente qué decir. Cómo mirarla, cómo hacerla sentir especial. Y Mariana cayó completamente. Porque a esa edad, cuando alguien te hace sentir querida de esa forma, confundes intensidad con amor. Y eso fue exactamente lo que pasó. Su madre, Elena, lo notó desde el inicio. No porque Andrés fuera grosero. No porque fuera agresivo. Al contrario. Era amable, educado, sonreía mucho. Pero había algo que no le daba tranquilidad. Algo en la forma en la que hablaba. En cómo controlaba las conversaciones. En cómo siempre encontraba la manera de hacer que todo girara alrededor de él. Y Elena, aunque no podía explicarlo del todo, sentía que algo no estaba bien. Pero Mariana no quería escuchar nada. Porque cuando una persona está enamorada así, todo consejo parece ataque. Todo cuidado parece exageración. Y cada advertencia se siente como un intento de arruinar la relación. Es que tú nunca lo entiendes. Le decía Mariana. Siempre ves lo malo en la gente. Elena intentaba mantenerse tranquila. No quería pelear con su hija. Solo quería protegerla. Porque había vivido suficiente para reconocer ciertas cosas. Las miradas, las actitudes. Las pequeñas señales que al inicio parecen normales. Pero después, terminan destruyéndote. Y Andrés tenía muchas de esas señales. Pero Mariana no las veía. O peor, no quería verlas. Con el tiempo, la relación avanzó rápido. Demasiado rápido. Andrés empezó a pasar más tiempo en casa. Luego empezó a opinar sobre todo. Sobre cómo Mariana se vestía, sobre con quién salía, sobre cuánto tiempo pasaba con su madre. Y poco a poco, sin que Mariana se diera cuenta, empezó a aislarla. Primero de sus amigas. Después de su familia. Y finalmente, de su madre. Pero lo hacía de una forma tan sutil, que Mariana lo confundía con amor. Es que él me cuida. Es que se preocupa por mí. Es que no quiere que la gente me use. Y cada vez que Elena intentaba hablar, terminaban discutiendo. Las conversaciones se volvieron tensas, incómodas, dolorosas. Hasta que un día, todo explotó. Fue una noche. Después de una discusión pequeña. Una de tantas. Elena intentó decirle algo simple. Ese muchacho no me da buena espina. Y Mariana reaccionó peor que nunca. Ya estoy cansada de que hables mal de él. Elena se quedó en silencio. Porque nunca le había hablado así. Nunca. Pero Mariana siguió. Con rabia. Con frustración. Como alguien que llevaba tiempo guardándose cosas. Tú no soportas verme feliz. Siempre quieres controlar mi vida. Por eso papá se fue. El silencio que quedó después de esa frase fue devastador. Porque incluso Mariana apenas terminó de decirlo. Supo que había cruzado una línea. Elena no respondió. No gritó. No lloró. Solo bajó la mirada. Y eso dolió más. Pero Mariana estaba demasiado cegada para verlo. Tomó sus cosas. Salió de la casa. Y esa noche se fue con Andrés. Pensando que estaba tomando la mejor decisión de su vida. Sin imaginar que acababa de empezar el peor capítulo de ella. Al inicio, todo parecía perfecto. O al menos, eso era lo que Mariana quería creer. El apartamento donde empezó a vivir con Andrés era pequeño. Demasiado pequeño. Pero ella no le daba importancia. Porque estaba enamorada. Y cuando una persona está enamorada así, aprende a justificarlo todo. Los malos momentos, las actitudes raras. Las señales que antes parecían pequeñas. Y ahora empezaban a crecer. Al principio, Andrés seguía siendo atento. Cariñoso. Incluso parecía esforzarse más. Le decía cosas como, ahora sí somos una familia.
Otra gente no entiende lo que tenemos. Y Mariana se aferraba a esas frases, porque en el fondo, quería sentir que había tomado la decisión correcta, especialmente después de cómo se había ido de la casa, porque aunque intentaba ignorarlo, había algo que le pesaba. Su madre. Las palabras que le dijo esa noche. La forma en la que la dejó llorando en silencio. Pero cada vez que pensaba en regresar, Andrés encontraba la manera de detenerla. Tu mamá siempre quiso separarnos. Ella nunca me aceptó. Lo que pasa es que no soporta perder control sobre ti. Y poco a poco, Mariana empezó a repetir esas ideas en su cabeza, hasta que dejaron de parecerle exageradas, y comenzaron a parecerle verdad. Pasaron los meses, y entonces, Mariana quedó embarazada. Cuando vio la prueba, se quedó congelada. No sabía si llorar, reír o asustarse, porque aunque amaba a Andrés, en el fondo sabía algo. No estaban preparados. Pero cuando se lo dijo, él reaccionó diferente a como esperaba. Al inicio sonrió. La abrazó. Le habló de futuro, de familia, de empezar una nueva vida. Y Mariana volvió a creer. Volvió a pensar que todo iba a estar bien. Que tal vez su madre estaba equivocada. Que tal vez el amor sí era suficiente. Pero esa ilusión no duró mucho. Con el embarazo, Andrés empezó a cambiar. Más rápido, más fuerte, más evidente. Se molestaba por cosas pequeñas. Desaparecía durante horas, a veces durante días. Y cuando Mariana preguntaba, él siempre encontraba la manera de hacerla sentir culpable. Todo te molesta. Ya no eres la misma. Solo sabes reclamar. Y Mariana, embarazada, cansada y emocionalmente agotada, terminaba pidiendo perdón. Aunque no hubiera hecho nada. Porque eso hacen las personas manipuladoras. Te rompen poco a poco. Hasta que empiezas a pensar que el problema eres tú. Las discusiones aumentaron. El dinero empezó a faltar. Y Andrés, cada vez estaba menos presente. Había noches enteras en las que Mariana se quedaba sola, sentada en silencio, con la mano sobre su barriga, pensando en su mamá. Pensando en todo lo que le había dicho. Y por primera vez, empezó a preguntarse algo, que antes jamás hubiera aceptado. ¿Y si tenía razón? Pero el orgullo, todavía era más fuerte, porque regresar después de todo lo que había dicho, le daba vergüenza, le dolía. Así que siguió ahí, intentando salvar una relación que poco a poco la estaba destruyendo. Hasta que una noche, todo cambió. Andrés llegó tarde, molesto, frío. Mariana intentó hablar con él, preguntarle dónde había estado. Pero él explotó, como nunca antes. Le gritó, le dijo cosas horribles, cosas que ninguna mujer embarazada debería escuchar. Y en medio de la discusión, Andrés dijo algo, que terminó de romperla. Desde que estás embarazada, te volviste un problema. El silencio que quedó después fue devastador, porque en ese momento, Mariana entendió algo. El hombre por el que había dejado todo, no era quien ella pensaba. Nunca lo fue. Y esa noche, llorando sola en el baño, con las manos temblando, pensó en su mamá. En todas las veces que intentó advertirle. En todas las discusiones. En todas las puertas que ella misma cerró. Y por primera vez, ya no sintió enojo. Sintió miedo, porque ahora no estaba sola. Ahora había un bebé. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana entendió que tenía que salir de ahí. Esa noche, Mariana casi no durmió. Se quedó sentada en el piso del baño, abrazando sus piernas, llorando en silencio, mientras Andrés dormía como si nada hubiera pasado. Y por primera vez, dejó de intentar defenderlo en su cabeza. Dejó de justificarlo. Dejó de repetir las excusas que durante tanto tiempo usó para convencerse de que todo estaba bien. Porque ya no podía seguir mintiéndose. No después de todo lo que había pasado. No ahora que iba a ser madre. Y mientras acariciaba su barriga, entendió algo que le dolió profundamente. Si seguía ahí,
Su hijo crecería viendo exactamente el mismo dolor que ella estaba viviendo. Y eso fue lo que finalmente la despertó. A la mañana siguiente, esperó a que Andrés saliera. Y apenas cerró la puerta, Mariana tomó una mochila. Metió lo poco que pudo. Ropa, documentos, algunas cosas del bebé. Y salió. Sin saber exactamente qué haría después. Sin dinero suficiente. Sin un plan claro. Pero con algo que ya no tenía antes. La decisión de no seguir destruyéndose. El camino hasta la casa de su mamá. Se sintió eterno. Porque con cada paso, el orgullo le pesaba más. Las palabras que le dijo aquella noche volvían una y otra vez a su cabeza. Por eso papá se fue. Y ahora, entendía cuánto había lastimado a Elena. Cuando llegó, se quedó varios segundos frente a la puerta, sin tocar, con miedo, porque después de todo lo que había pasado, no sabía si todavía había un lugar para ella ahí. Hasta que finalmente, levantó la mano y tocó. Una vez, luego otra. Y cuando la puerta se abrió, Mariana sintió que el corazón se le rompía. Porque ahí estaba Elena, viéndola en silencio, mirando la mochila, mirando su barriga, mirando sus ojos llenos de lágrimas. Y Mariana ya no pudo sostenerse. Empezó a llorar, como no había llorado en meses. Intentó hablar, intentó pedir perdón, pero no podía. Las palabras no salían. Y entonces, pasó algo que jamás olvidó. Su mamá la abrazó. Sin preguntas, sin reclamos, sin decir te lo dije. Solo la abrazó. Y ese abrazo fue el momento en el que Mariana entendió lo que realmente era el amor. Porque después de todo el dolor, después de todas las discusiones, después de todas las veces que la rechazó, su mamá seguía ahí, esperándola, dispuesta a ayudarla otra vez. Los meses siguientes no fueron fáciles. Para nada. Mariana dio a luz a una niña. Y convertirse en madre la cambió completamente. Porque ahora entendía muchas cosas que antes no veía. Las noches sin dormir, el miedo constante, la preocupación por alguien más. Y sobre todo, el amor inmenso que una madre siente por su hijo. Un amor capaz de soportarlo todo. Incluso el dolor. Incluso la decepción. Incluso el abandono. Y poco a poco, Mariana empezó a reconstruirse. No de golpe. No mágicamente. Pero sí paso a paso. Consiguió trabajo. Terminó cosas que había dejado pendientes. Aprendió a estar sola. Aprendió a tomar decisiones. Aprendió a poner límites. Y sobre todo, aprendió algo que le cambió la vida. Que el amor no debe doler para sentirse real. Con el tiempo, Andrés desapareció casi por completo. Las llamadas se volvieron raras. Las promesas dejaron de existir. Y Mariana finalmente entendió que nunca había perdido a un gran hombre. Había escapado de uno malo. Los años pasaron. Y aquella joven que un día dejó todo por alguien que la destruyó, desapareció poco a poco. En su lugar, apareció otra mujer. Más fuerte, más madura, más consciente. Una buena madre. Una mujer independiente. Y aunque todavía cargaba cicatrices, ya no cargaba culpa. Porque había aprendido. Había sobrevivido. Y había logrado algo que antes parecía imposible. Volver a empezar. Una tarde, mientras veía a su hija jugar con Elena en la sala, Mariana se quedó observándolas en silencio. La abuela y la nieta riendo juntas. Como si toda la oscuridad de años atrás hubiera quedado lejos. Y en ese momento, entendió algo que jamás olvidó. Las madres muchas veces ven cosas que los hijos no ven. No porque quieran controlar tu vida, sino porque ya conocen el dolor. Porque ya reconocen las señales. Porque solo quieren evitarte heridas que ellas saben que existen. Y aunque Mariana tuvo que aprender a las malas, aprendió. Y eso terminó salvándole la vida. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y dale like para seguir apoyando historias como esta. Historias reales. Historias humanas. Historias que muchas personas viven en silencio. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien intentó advertirte sobre una persona y no escuchaste? Nos vemos
En la próxima historia.